Según Fernando Conde, el cristianismo es obra de una persona del año 300 que se llamaba Lactancio, un personaje histórico, que de hecho fue el pedagogo de Crispo, el hijo mayor de Constantino. Este hombre era un visionario, una persona de pocas luces que cometió varios errores, entre ellos creer que al encontrar una moral elemental en los textos egipcios, había descubierto el universo. Pero fue capaz de convencer a alguien con mucho poder, Constantino, y de ahí nos viene todo. Lactancio contactó con Constantino cuando era un tribuno, el protegido de Diocleciano, pero no tenía poder todavía sobre el imperio. Pero a los 3 años se hizo con autoridad sobre las Galias, y a partir de ahí fue sumando partes hasta hacerse con todo el imperio y así pudo instalar el cristianismo en Nicea. Es duro decirlo, pero Jesucristo no existió. Es un invento literario de Lactancio. Puede ser tan real como lo es Don Quijote, Superman nos cae y Wouke. Se le dio la figura de hijo de Dios porque Lactancio estaba obsesionado con que todo el imperio adorase al Dios único, porque si no, ese Dios único iba a mandar el fin del mundo. El nacimiento del cristianismo está motivado por la convicción de que si no se adoraba al Dios único, en muy poco tiempo llegaría el fin de los tiempos. Flavio Josefo escribió sus antigüedades judaicas sin citar para nada a Jesucristo. Lo que sucede es que Constantino formó un equipo integrado por Lactancio y Eusebio de Cesarea, que era historiador, y a este último le tocó interpolar a Flavio Josefo y a Plinio, para meter una cuña en la que citase a Jesucristo. Pero los historiadores con cabeza, ya encuentran que esa cita de Jesucristo no pega en el sitio, ya que corta 2 pasajes que tienen una perfecta unión entre sí. Es decir, que ya hay sospechas, de que el testimonio flaviano es una falsificación, y además, han aparecido pruebas de que es una interpolación. En el año 303, Lactancio fue a hablar con Diocleciano, y de eso hay indicios muy ciertos. Diocleciano le rechazó, pero Constantino, que vivía con Diocleciano en Nicomedia, le oyó y posiblemente, eso le dio pie para basar su ambición de tener todo el imperio bajo su mando, y así inventó el cristianismo. Constantino ansiaba dominar todo el imperio, no solo la 4ª parte que le correspondió, e implantó el cristianismo primero en la parte occidental y luego en todo el imperio, a través del Concilio de Nicea. Lactancio tomó como base la moral de los textos egipcios, pero la realidad dicta, que la religión cristiana bebe de muchas otras religiones, ya que por ejemplo adopta las Saturnales y las convierte en la actual Navidad. Una cosa es la obra de Lactancio, y otra el amejoramiento del fuero que hicieron los santos padres, pero eso ya fue en época de Teodosio. Estos santos padres hicieron una especie de popurrí incorporando misterios que eran muy del gusto de la época, como eran los misterios de Mitra, que tenían mucho predicamento entre las legiones. Pero ha habido otros investigadores independientes, que han demostrado que gran parte de los milagros, correrías y andanzas de Jesucristo y de su doctrina son egipcios, y están en los textos sagrados egipcios. La Iglesia como institución, es consciente de la falsedad del cristianismo, porque ha habido modificaciones de los textos del Nuevo Testamento para ocultar las pruebas. Por lo tanto, tiene que saberlo, por lo menos desde hace 150 años. Las pruebas a las que Fernando Conde hace referencia, se basan principalmente en las firmas escondidas que los autores colocaban en los textos, para que los lectores pudieran discernir si los textos eran originales o auténticos. Entre estas firmas destaca principalmente una muy curiosa. Simón. Y así explica el autor del libro año 303. Simón no es nadie y digamos que he tenido mi propia evolución con esta firma, que es la prueba definitiva o concluyente. Al principio, no sabía si el acróstico era por pronunciación o escrito. Finalmente, he llegado a la convicción de que es por texto. Simón, el nombre, se escribe con omega, en cambio, tal y como aparecen en las firmas es con omicron, y por lo tanto significa cuento, patraña o bulo. Es decir, mentira, pero con cierto aire de ironía o sorna. Eusebio puso esa firma en los textos que eran patraña.
mientras que Lactancio estaba convencido de que debía defender y promocionar la nueva religión. Lo que sucede es que Lactancio murió antes y Eusebio de Cesarea, en los evangelios que había escrito Lactancio, añadió varios capítulos en los que coló la firma maléfica de Simón. Cronológicamente, Eusebio escribió Marcos, y puso firmas de Simón, acrósticos, en todos los capítulos. Después, Lactancio copió de este primero los de Lucas y Mateo, que son los evangelios sinópticos, porque son muy parecidos. Y, finalmente, Eusebio se inventó el Evangelio de Juan, haciéndolo completamente distinto de los tres anteriores. Por otro lado, los evangelios apócrifos son claramente posteriores, sobre el año 350 a 390, y lo que hacen es rellenar los huecos en los que los evangelios oficiales no decían nada. Además, son evangelios que no contienen doctrina auténtica, son más bien milagritos y discursos del gusto de la gente. En la antigüedad, los escritos se copiaban, y eso implicaba que en las copias se dieran equivocaciones, o que incluso se colocaran interpolaciones intencionadas para desvirtuar el escrito original. Para evitar esto, los primeros escritores de los que se tiene constancia, como Hesíodo y Heródoto, se inventaron una forma de escribir, que asegurara al lector que aquello que leía era el texto original. Y para ello convirtieron sus textos, sumando las palabras de cada frase, en una sucesión de números. Es decir, todos los escritores, incluso Virgilio y Horacio, tienen también esta sucesión de palabras convertidas en números. Sin embargo, Lactancio, que era profesor de retórica, formaba estructuras complicadísimas, que yo no he encontrado en nadie más, por eso le llamaban el Cicerone español, pero como era bastante ingenuo, cometió el error de que su fabulosa estructura la colocó en todos los escritos de todos los autores que inventó. De esa forma, la misma estructura está en Mateo, en Lucas o en las cartas de Pedro o de Judas, que son las 4 obras de Lactancio además de las cartas de Pablo. Constantino favoreció el cristianismo. Lactancio fue el preceptor de su hijo, y Eusebio fue el que escribía los discursos. Basta también con leer la obra de Lactancio, Instituciones Divinas, para saber su mentalidad, que está reflejada idénticamente en estos evangelios. Sin embargo, Eusebio era un maestro del conocimiento, capaz de escribir doctrina auténtica, que está en los evangelios, aunque luego fuera interpolada y deformada, es decir, oculta. Hay que tener capacidad de distinguir la verdad de la falsedad, para poder enjuiciar los evangelios, que son libros ideológicos. Llevamos casi 2000 años, viviendo y rigiéndonos por una colección de mentiras. Lo malo es que en los evangelios cristianos, hay moral elemental, que es la que obnubiló a Lactancio, porque él no practicaba nada de eso y es la que está en las epístolas de Pablo. Pero luego hay un 80% de barbaridades y un 10% oculto y mal traducido del conocimiento de Eusebio. Lo malo de la doctrina falsa que hemos seguido durante 17 siglos, es que tapa el conocimiento con mayúsculas de los griegos, que es la doctrina que permitiría a Occidente evolucionar de forma más correcta, y no ser un niño en ideología. La Iglesia tiene una oportunidad de pervivir, pero para eso debe desechar todo lo que es Lactancio y coger el conocimiento de Eusebio. Pero no es un conocimiento divino, no es algo que Dios haya dicho, que no me vengan con cuentos.